Hola, me llamo Saúl Martínez, soy guatemalteco y tengo como profesión el producir programas, reportajes y documentales para la televisión. Dentro de los trabajos que he hecho, esta es la tercera oportunidad que me veo involucrado, así inesperadamente, en un proyecto para el hermano Pedro. La primera vez fue en 1990, cuando en este mismo lugar, que es el Calvario de la ciudad de Antigua, Guatemala, el fotógrafo Ricardo Mata me solicitó que hiciera la representación del hermano Pedro en una fotobiografía que él le estaba produciendo. 4 años después, en 1994, me piden que haga un programa especial para la televisión donde se contara la vida y muerte del hermano Pedro en los 16 años que él vivió aquí en la ciudad de Antigua, Guatemala. Ese programa fue transmitido en la televisión de Guatemala el 18 de febrero, conmemorando así los 343 años que el 18 de febrero de 1651 el hermano Pedro llegó aquí, a la ciudad de Antigua, Guatemala. La mejor de las noches para todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más del programa Edición Especial. La producción de Canal 3 que en esta oportunidad se las vamos a presentar desde el atrio de la Capilla del Calvario de la ciudad de Antigua, Guatemala, el cual estaremos tomando como escenario principal para presentarles, hasta donde nuestras investigaciones lo han permitido, la realidad sobre la vida de un hombre que a través de 300 años nos ha dejado un ejemplo de humanidad y santidad. La vida de Pedro de San José Betancur, hoy conocido como el hermano Pedro. Hoy, en el 2014, 20 años después de ese programa de televisión, me solicitan también así en forma inesperada que produzca un pequeño video sobre la vida y obra del hermano Pedro y también que se incluya esa ceremonia especial que el Papa Juan Pablo II vino a nuestro país cuando nombró a Pedro de San José Betancur, el santo de Guatemala. Mi nombre es Fray Edwin Alvarado, fraile franciscano, que tuve la gracia de trabajar en los últimos 3 años, previo a la canonización del hermano Pedro, incluirme en su proceso, conocer mucho de su vida para tener la empatía con este gran hombre, y ese fue mi trabajo aquí, en este lugar de la Antigua Guatemala. Aquí a mis espaldas pueden ver las grandes ruinas y la parte del templo San Francisco el Grande, donde yacen aquí los santos restos del hermano Pedro, lugar que él pidió en su testamento ser enterrado en la capilla venerable de los hermanos terceros, como él se llamaba, siendo un terciario franciscano. Estamos aquí en esta calle, que es escogida propiamente para recordar ese Vía Crucis, que todos los viernes el hermano Pedro salía desde este templo San Francisco el Grande hasta el Calvario, donde termina el Vía Crucis, casi 1 kilómetro, haciéndolo siempre descalzo y muchas veces de rodillas con una cruz a cuestas. ¿Se le ocurre al hermano Pedro salir a caminar por estas calles con una campana? Los días miércoles salía y se ponía en las esquinas de las calles. Y cuando sonaba la campana era para congregar a la gente. Ya sabían que él estaba ahí. Y tenía un propósito esa reunión en esa esquina. Rezar por los moribundos. Rezar por la conversión de los pecadores. Y rezar por los difuntos de esa noche. Y el hermano Pedro con esa campana nos decía: acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. Hizo una gran revolución también, metiéndose a estos lugares que en ese momento existieron, lugares de prostitución, que el hermano Pedro se mete y hacía una propuesta: te hago una mejor vida, te busco una familia, te daré ropa y comida a cambio de que dejes esa vida.
y muchas mujeres vinieron con el hermano Pedro. De ahí nacerán también las beatas de Belén, de todas estas mujeres que estaban ahí, y el hermano Pedro las rescata, pero les ofrece algo grande: dejen esa vida y les ofrezco casa, vestido, comida, estudio. O sea, el hombre tenía una visión grande de salvar toda esta humanidad de la antigua. Estamos aquí en este lugar que hoy tiene el nombre de Museo del Santo Hermano Pedro, que corresponde al antiguo lugar de la sacristía de este gran templo de San Francisco el Grande, con el objetivo de proteger las grandes reliquias que hemos podido preservar durante muchos años del hermano Pedro. Aquí tenemos la campana del hermano Pedro, y hacía sonar en toda la antigua: acordarse que un alma tienes no más, si la pierdes, ¿qué harás? Encontramos también otros símbolos que son instrumentos de penitencia utilizados por el santo hermano Pedro. Estamos en la época de que el cuerpo hacía daño al alma. El hermano Pedro responde a esta espiritualidad, entonces siempre se flagelaba. Tenemos una de las reliquias más bellas del hermano Pedro, que es su propia vestimenta. Aquí tenemos la capa para la protección del frío en las temporadas de noviembre, diciembre, enero. Y también está la pandereta, y salía todas las noches a esta ciudad de la antigua Guatemala por el periodo de la Navidad, anunciando que el Señor iba a nacer. Venían sacerdotes, religiosas, religiosos y todo el pueblo detrás del hermano Pedro. Y uno de los que más bailaba y danzaba, y dice que pegaba un brinco a veces casi de 1 metro de la emoción, tocando la pandereta y anunciar aquí en este lugar que Dios iba a nacer. También tenemos su ropa interior, como pueden ver. Es bastante interesante porque no es alguna tela liviana o suave, sino, como decimos aquí, es como de costal, de sayal, que él la usó sobre todo como una práctica penitencial, porque este tipo de material pica mucho a la piel, y él lo usó a propósito con esta actitud penitencial de esa incomodidad en su cuerpo. Esta es la reliquia donde yace una parte de la costilla del hermano Pedro, que fue cortada en la sala de operaciones de las obras sociales del hermano Pedro. Se hicieron 5 pedazos, un pedacito en la reliquia que es idéntica a esta, que se entrega al Papa en el momento de la canonización, una a las belemitas, otro a los belemitas y una que parte también para Tenerife. El relicario es totalmente hecho de plata, hecho aquí en Antigua, Guatemala, y las figuras fueron hechas en su espiritualidad. José, María, el niño que simboliza el Belén, la campana para indicar la campana del hermano Pedro, y aquí la representación de 4 flores del árbol del hermano Pedro, o lo que llamamos el árbol de esquizúchil. En la parte de atrás del relicario apunta a un dato bastante interesante, donde hace constar con escritura a mano que la reliquia de este huesito es de una costilla del hermano Pedro. Y siendo el hombre que viene de Tenerife, se me ocurrió esta idea, que aquí está el escudo de la alcaldía de la Municipalidad de la Antigua Guatemala, y al otro lado el escudo de la alcaldía o municipalidad de Santa Cruz de Tenerife, para hacer constar que 2 pueblos se hermanan. El mismo hermano Pedro ha unido
estos dos pueblos bajo su cuerpo, bajo su protección. Aquí tenemos muchos cuadros de muchas fotografías de personas de diferentes lugares de Guatemala, de Centroamérica, que reciben el nombre de exvotos, personas que tienen devoción al hermano Pedro y que han venido a pedir su intercesión. Por ejemplo, aquí vemos algunos de los cuadros. Aquí hay unas 600 fotografías, pero son una cantidad de cuadros y sigue para toda la pared, donde la gente viene y agradece al hermano Pedro el milagro. Es aceptado que el hermano Pedro elige a las personas para que realicen obras para él. Ricardo Mata, un fotógrafo guatemalteco, fallecido recientemente, fue uno de ellos. Él había sido sanado por el hermano Pedro de una profunda depresión que lo había afectado. Y como agradecimiento decide hacer una fotobiografía para divulgar la vida del hermano Pedro. Y en forma inesperada me elige a mí para que hiciera la representación de este santo de Guatemala. Yo tuve un accidente en Bolivia de carro muy fuerte. La persona que iba conmigo falleció. Y mucha gente de diferentes religiones y diferentes clases sociales constantemente me decían que si Dios me había dejado era porque quería algo de mí. Y yo pasé un año sin sentir, hasta que un día tuve la inquietud, tuve el nombre, tuve en la mente al hermano Pedro, y ese día me dirigí a la Antigua calladamente, fui a conocer un poquito, fui a San Francisco, fui al museo, me permitieron tocar su campana. Y tal vez al tocar la campana, al tenerla en mis manos, fue donde yo sentí que debería de hacer algo por el hermano Pedro. Cuando llegó el momento de hacer el trabajo fotográfico, yo empecé a pensar que yo debería encontrar a alguien que a mi juicio se pareciera al hermano Pedro. La figura como sería el hermano Pedro en esa edad, lo disfracé como el hermano Pedro. Traté de que tuviera un hábito y de esa manera logramos una fotografía que para mí es muy especial. Yo considero esa como una de mis grandes fotografías. El modelo es Saúl Martínez, autor de este reportaje, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que es una fotografía muy especial que representa 100% el misticismo y la obra del hermano Pedro. Y fue aquí, en uno de los jardines del Calvario de la ciudad de Antigua, Guatemala, donde en 1990, hace 24 años, Ricardo Mata tomó esta bella fotografía como parte de ese trabajo biográfico que le hizo al hermano Pedro. La importancia en la vida del hermano Pedro de este templo, la capilla del Calvario. El hermano Pedro va a ser arquitecto, albañil, va a ser carpintero, porque él con sus propias manos comienza a levantar esta capilla y va a recibir también el hábito de terciario franciscano. Nos encontramos aquí en este pequeño lugar, lo que fue formalmente la primera habitación del hermano Pedro. Él tuvo muchos recorridos, recordamos que a él le tocó dormir en muchos lugares afuera, en la ciudad, en la calle, como un desconocido, pero cuando ya se le encomienda la obra de la iglesia del Calvario, estamos aquí a la par. Este fue su primera habitación y algunas otras más para los primeros hermanos que se venían acercando.
Estamos aquí en este lugar, la capilla o iglesia del Calvario. Aquí es donde se da a dar mucho la mística el hermano Pedro, por ser sacristán y a la vez podríamos decir el arquitecto de terminar de construir esta ermita que los frailes le encomiendan para este lugar. Del Cristo que vemos aquí como imagen, los primeros testigos que van a hablar en el proceso de la canonización del hermano Pedro hacen ver que el hermano Pedro pasaba largas horas rezando debajo de este Cristo. Es muy significativo porque no lo vemos al Cristo ya de una manera cercana muerto, sino con los ojos abiertos y en su boca un gesto dulce, muy tierno, sonriendo. Cosa que se va a decir también en las historias, que el Cristo le sonreía también al hermano Pedro. El árbol que vemos aquí, científicamente conocido por el doctor Miguel Torres, él es químico en botánica, en biología, y es el único que ha logrado reproducir este árbol del hermano Pedro. El doctor Miguel Torres ha tenido la bondad de sembrar en algunos lugares significativos de esta ciudad de la Antigua, en el Parque Central de la Antigua Guatemala, y así se han propagado a lugares tan grandes, allá por el Médano, en Tenerife. El nombre es esquizúchil, pero tradicionalmente y en el lenguaje de la gente es el árbol del hermano Pedro, sembrado por él de un día 19 de marzo de 1657. Aquí viene la gente los sábados, los domingos, todos los días, esperándose un rato, ver caer una flor para irla a agarrar. Realmente son muchos los milagros que de esta flor se han producido, que tiene dos ingredientes, el ingrediente físico, real, natural, y el ingrediente de la fe. Yo tengo testimonio de mi nena, ella iba a ser operada a los 12 años, y le pedimos mucho al hermano Pedro, le ofrecimos muchas visitas, y darle la agüita de esta flor que él dejó sembrar. Y con eso mi nena está viva, ella nació sin nariz, para la gloria de Dios hoy tiene nariz. Venía yo a pedirle que él me sanara, porque todos se burlaban de mí, yo era como una fenómena. Mis huesos de aquí también estaban como que eran gelatina, no tenía huesos. Me iban a operar ahí en la obra social y él hizo el milagro, porque yo empecé a respirar bien con la agua del hermano Pedro, con sus florecitas, él me sanó. Aquí comienza esa gran obra, la obra de caridad por el hermano Pedro, que por la mañana era el lugar de catequesis para los niños. Por la noche se convertía en un pequeño hospedaje para aquellos indigentes que dormían por el centro de la ciudad. Y alguna parte comienza a construirse ya con el sentido de hospital. Y por eso él le va a llamar hospital de convalecientes, que significaba, eran expulsados del hospital, él los traía para que pasaran otros días y reposaran en este lugar hasta que convaleciera totalmente y luego salir. Aquí murió el hermano Pedro, en este lugar de una cuevita, era el lugar de las tinajas de agua del hospital, y aquí muere el hermano Pedro, a esa hora de las 2 de la tarde de un 25 de abril. El Papa Juan Pablo II, ya muy enfermo, ya muy mayor, era posible que no viniera y se preparaba la canonización para allá en la plaza del Vaticano. Pero en una de las reuniones o sesiones para esta preparación fue el mismo Papa Juan Pablo II que dispuso, él decidió, hasta que golpeó la mesa fuerte con su puño, se opuso y dijo: yo a Guatemala quiero ir. Así lo dijo él: a Guatemala quiero ir. Nos hemos congregado
para celebrar esta Eucaristía solemne en la que va a ser declarado santo el hermano Pedro de San José Betancourt. Y ese 30 de julio del 2002, un momento muy conmovedor, una gran fiesta aquí en Guatemala, cuando el Padre dice, inscribimos al beato hermano Pedro en el libro de los santos. Aquí dio comienzo estas obras en favor de los pobres, de los niños, de los esclavos, de los indígenas. Aquí dio comienzo lo que hoy en la actualidad en otro lugar está destinado para las obras sociales del Santo Hermano Pedro. Soy Fray José Contrán, director de las obras sociales del Santo Hermano Pedro. Pues sobre la tumba del Santo Hermano Pedro, Fray Guillermo Bonilla ha sentido el deseo de hacer como los santos. No solo poner una vela, unas flores, sino también ayudar a los jóvenes, animarlos. Y se constituyó un grupo de jóvenes llamado Tenerife, con el deseo de asistir a los enfermos, ancianos, abandonados, de niños discapacitados. También tenemos 5 salas operatorias, una la dedicamos a la cirugía de ojos. Nos han ofrecido un terreno de 4 manzanas para crecer. El proyecto comprende una serie de módulos con el deseo de buscar el encamamiento de hombres y mujeres, la atención a los jóvenes y señoritas, unas clínicas y la fraternidad de los religiosos, ancianos, impedidos y enfermos. La ayuda no la tenemos, pero proviene de la providencia, sorpresivamente también desde la Cáritas de Tenerife. Nos ha venido la noticia y una pequeña ayuda, una gran ayuda para nosotros, de alguien, de una buena persona que al fallecer ha dejado a Cáritas también para nosotros, para nuestros niños, para nuestra institución, sus dones, su ayuda. Así el hermano Pedro está sugiriéndonos de atender al último, al más abandonado, sea en el aspecto físico como moral, para recuperarlo y dignificarlo como hijo de Dios.